Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que iba a pasar aquí o de lo que te iban a hablar. Así es que te lo explicaremos brevemente. ¿Listo? Este eres tú, o esta. Este es tu amigo, el que te trajo aquí y que seguramente te habló de un tal Jesús. Bueno, este es Jesús. Seguramente te han hablado muchas cosas de él, algunas buenas y otras no tan buenas. Eso es lógico, nadie está enojado por eso. ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Que es mala onda? ¿Que es estricto? ¿Que es aburrido? ¿Que es para locos? ¿Que te prohíbe todo? Pero es todo lo contrario. Te explico. Jesús por amor a ti dio su vida. Murió en una cruz para que tú fueras libre de pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez, no nos hagamos. Pero ¿sabes? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente mediante Él podemos tener la vida eterna. ¿Vida eterna? Sí, la vida que está después de la muerte. Jesús es esperanza, es vida, es salvación. Jesús es oportunidades, es lo imposible posible. Jesús es tu amigo. Él siempre está listo para ayudarte y estar contigo, para sacarte del problema, para sanarte de la enfermedad y para hacer que lo que te hace daño se convierta en algo que te sirva para bien, aunque no lo creas. Jesús no es religión. Jesús es una relación de mejores amigos. Jesús es a todo dar y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo están en una nueva dominical? ¿Están preparados para esta dominical? ¿Ya se cambiaron? Bueno, ya saben, como siempre, compartan por favor para que muchas personas más sepan de la palabra de Dios. Así es, amada iglesia, y les queremos invitar a que abramos la palabra del Señor en Salmos capítulo 27 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Bienvenidos a un nuevo servicio dominical donde juntos vamos a alabar y vamos a exaltar su nombre. Así que dispóngase, así usted está en casa, dispóngase para exaltar su nombre, para cantar, para entonar ese cántico de alabanza a nuestro Dios. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho. Y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos.
alto. Alzamos la vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que podamos alabar al Señor por todos estos medios. Ustedes saben que mi forma de alabar a Dios es tocando la batería y la verdad lo extraño muchísimo. Extraño que todos estemos acá saltando, pero bueno, si Dios trajo esta pandemia, viene con propósitos muy positivos. Oremos para que Él nos enseñe esos propósitos. Bueno, iglesia, ahora lo que vamos a hacer va a ser que, ¿se acuerdan que celebramos el Día del Padre? Acá están unas personas que lo celebraron y se los queremos mostrar. Qué buenas fotos, qué especial poder honrar a nuestros padres. Esperamos hayan terminado de pasar un feliz mes del Padre. También queremos que nos unamos a ver las siguientes imágenes y que recordemos que todos tenemos siempre algo para dar. Y seguidamente vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Así que aliste su Biblia, aliste sus lapiceros, sus resaltadores, su agenda de notas para que tome apuntes. Prepárese y dispóngase para lo que Dios quiere traer en esta mañana. Recuerde que estamos en una nueva serie que se llama El Discípulo.
les bendiga. Qué bueno podernos encontrar otra vez. Yo quiero invitarle a que me acompañe a hablar con el Señor. Oremos juntos y pidámosle al Señor que nos haga sensibles a su palabra, que nos permita estar atentos en esta mañana a lo que Él tiene para nosotros. Así que si puede inclinar su cabeza con sus ojos cerrados y para que pueda mirar hacia adentro, y desde adentro hablemos con el Señor. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo que nos regalas en esta mañana. Yo quiero agradecerte en esta hora porque tú has sido muy bueno con nosotros. Y quiero pedirte con toda mi vida y con todo mi corazón que vengas a hablarnos. Tu palabra es la que nos trae vida, tu palabra es la que restaura, tu palabra es la que nos corrige, nos muestra nuestras equivocaciones, nos dejan evidencia nuestras equivocaciones, pero nos da la oportunidad de restaurarnos, de encontrar la restauración que solo tú nos puedes dar. Permite que en esta mañana eso suceda, que al conectarnos con tu palabra podamos estar atentos a tu voz para ver qué quieres de nosotros, en qué quieres que nosotros cambiemos y así convertirnos en oidores y hacedores de tu palabra. Estamos en tus manos ahora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Seguimos hoy con la segunda edición, con la segunda entrega, con el segundo episodio de la nueva serie que iniciamos el domingo pasado llamada El Discípulo. El Discípulo, bien peliculeo, bien intenso. Y lo estamos enfocando o lo estamos desarrollando desde una de las predicaciones, uno de los mensajes, uno de los sermones más importantes que conocemos de Jesús en los evangelios, que famosamente es conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, y se llama así pues porque Jesús lo da desde la montaña. La semana pasada hablamos acerca de la perspectiva de Jesús para un discípulo desde las bienaventuranzas. Y hablábamos de dos grupos de personas. Hablábamos de la multitud y hablábamos de los discípulos, que son los que aparecen en el versículo 1 del capítulo 5, ahí de Mateo, donde usted ya está. Y hablábamos que Jesús amaba a la multitud, pero más que la multitud, Jesús estaba esperando que la gente se convirtiera en discípulo. Es decir, que la gente siguiera a Jesús, no solamente para recibir los beneficios que Jesús como Hijo de Dios podía hacer, sino que la gente pudiera entender que Él necesitaba personas que estuvieran comprometidas con lo que Él estaba esperando de ellos. Y eso se llama discípulos. Aprendíamos que un discípulo es un aprendiz, es un alumno. Un discípulo es alguien que está totalmente atento a absorber todo lo que su maestro quiere enseñarles. En el contexto judío, es muy importante poder entender esto. Era un privilegio convertirse en un discípulo. Más o menos a los 16 años, si tú habías sido muy bueno en todo lo que incluía la educación en las sinagogas, tú te ganabas el derecho de acercarte a un maestro de la ley, de acercarte a un rabí o a un rabino y decirle a ese maestro, decirle a ese rabino: quiero ser tu discípulo. Entonces lo que hacía el maestro de la ley era que le hacía como una medio entrevista a ese discípulo, le hacía preguntas sobre la ley, sobre la Torá, le hacía preguntas sobre conocimiento, sobre interpretación, y si este maestro podía considerar que sí, sabía mucho, pero si este maestro sentía que ese alumno no era digno, que ese discípulo o esa persona que se estaba acercando a decirle quiero ser tu discípulo, si el maestro consideraba que esa persona no era digna de convertirse en su discípulo, sencillamente le decía, mira, sabes mucho, pero creo que tú no eres digno de convertirte en mi discípulo. Pero si en otra persona hacía lo mismo, le preguntaba sobre la ley, sobre la Torá, sobre interpretación, y consideraba que sí tenía el porte para convertirse en su discípulo, entonces este jovencito le decía a este jovencito: ven, sígueme. Ahora, es muy importante entender esto.
siempre era un discípulo siempre era el discípulo el que se acercaba a donde un maestro para decirle quiero ser tu discípulo. Nunca un maestro salía en búsqueda de discípulos. Esto era como que un maestro hiciera algo así, era rebajarse, era hacer algo indigno. Jamás un maestro salía en busca de, venga, usted quiere ser mi discípulo, venga, conviértase en mi discípulo, venga, es que estoy escaso de discípulos. Jamás. Por eso era un privilegio convertirse en un discípulo, ser escogido por un maestro. Si un maestro le decía, ven, sígueme, conviértete en mi discípulo, por eso era que el jovencito dejaba su casa, dejaba sus amigos, dejaba su vida cotidiana para empezar a vivir en pro de lo que el maestro hacía y en pro de lo que el maestro le enseñaba. En ese sentido es que nosotros necesitamos entender qué es lo que Jesús espera de nosotros como sus discípulos o de alguien que espera convertirse en un discípulo de Jesús. De hecho, el sermón de la montaña es eso. Lo que Jesús está diciendo es, esto es lo que yo espero del corazón de un discípulo con respecto a cada una de estas situaciones en la vida, que son las situaciones en las que vamos a ir hablando en adelante. Era un privilegio en el contexto judío. Cuando alguien era señalado, cuando alguien le decía, a un muchachito le decían, puedes ser mi discípulo, ven, sígueme. Eso era era algo espectacular, era algo especial. Dejaban toda su vida para convertirse en ese aprendiz, en ese alumno, en alguien que quería tener el conocimiento de ese maestro, pero además de tener el conocimiento quería hacer lo que su maestro hacía. Y esto es bien interesante porque nosotros encontramos a Jesús, que era conocido como un maestro, como un rabino. Usted puede ver en el capítulo 4, exactamente en el versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo no sé si usted se ha preguntado eso, pero es bien curioso el ver a estas personas que Jesús llama, que dejan al instante lo que estaban haciendo y le siguen. Tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Y en este momento era el maestro el que se estaba acercando a estas personas a decirles, ¿quieren convertirse en mi discípulo? Miren, cuando un maestro de la ley le decía a un jovencito que no era digno de convertirse en su discípulo, lo que hacía este jovencito después de tanto estudio, después de haberse esforzado, lo que hacía este muchachito era que volvía a su casa a aprender el arte que su papá conocía. Si su papá era pescador, pues a trabajar en la pesquería. Si su papá era carpintero, a trabajar en la carpintería. Regresaban a hacer. De una otra forma era como si te dijeran, tú no eres digno, vete a hacer otra cosa porque no eres digno de seguir aprendiendo sobre la ley. Por lo tanto, si Pedro y su hermano estaban pescando, era porque probablemente algún maestro de la ley le había dicho, ustedes no son dignos para estos. Ahora, Jesús se está acercando a estos rechazados, a estos que alguien les dijo en algún momento no son dignos, se está acercando a ellos para decirles, aunque otros me dijeron que ustedes no eran dignos, yo creo que ustedes sí son dignos. Yo creo que ustedes sí son capaces de ser discípulos. Yo creo que ustedes sí pueden convertirse en mis discípulos. Y a mí esto me parece muy revolucionario. Primero porque Jesús está rompiendo los esquemas. Un maestro que se rebaja y sale a buscar a los discípulos. Y segundo, alguien que se está acercando a unas personas que probablemente alguien ya les había dicho, ustedes no sirven, y ahora Jesús se acerca y les dice, yo creo que ustedes, ¿saben que yo creo que ustedes sí sirven? No llenaban las expectativas para otros, pero para Jesús sí.
Y creo que es lo que sigue haciendo y es lo valioso de la invitación que la palabra del Señor nos hace a dejar de ser sencillamente parte de la multitud y convertirnos en sus discípulos. Lo grande de esa invitación que el Señor nos sigue haciendo a que nos convirtamos en eso, a que nos convirtamos en sus discípulos, se centra en ese hecho de que quizás no llenamos las expectativas para otras personas, que quizás otros se han burlado de nosotros, que probablemente otros nos han rechazado, que quizás lo hemos intentado y nosotros mismos hemos dicho, no, yo no soy capaz ni para qué intentarlo. Pero ahora Jesús sigue buscándonos y nos sigue diciendo, venga, yo creo que ustedes sí pueden. Yo creo que ustedes sí pueden. Venga, síganme. Venga, conviértanse en mis discípulos. Es un privilegio convertirnos en unos aprendices para toda la vida del Señor, en unos alumnos, en unos alumnos de toda la vida del Señor. Es un gran privilegio entender que nos sigue haciendo ese llamado a que dejemos de ser parte de la multitud que está ahí a ver qué hace Jesús, solamente a ver si me da el beneficio, que pasemos a algo más, que nos convirtamos en sus discípulos y vivamos lo emocionante que es ser un discípulo de Jesús. Ahora, la semana pasada hablamos de la primera parte, las primeras pinceladas que Jesús da en el cuadro de lo que quiere mostrar que es un discípulo de Jesús. Y lo hace con las bienaventuranzas. Lo segundo que dice es, lo hace utilizando dos figuras. La primera de ellas es la sal, y la segunda figura es la luz. Y lo que les dice a estos que quieren ser sus discípulos es, ustedes son la sal de esta tierra y ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal y ustedes son la luz. Y lo hace en el versículo 13, 14, 15 y 16. Y empieza con algo que yo lo llamo el mensaje de lo obvio. Y si usted tiene hijos, usted se ha sentido molesto porque en algún momento usted le ha hecho una pregunta a su hijo y su hijo le ha respondido, pues, obvio. Entonces uno, como papá maduro, lo mira a los ojos y le dice, a mí no me conteste así porque... Lo molesto que es un obvio, ¿no? Que le digan a uno obvio es una cosa como ofensiva, pero en realidad en últimas uno se queda pensando y uno dice, pues sí, obvio, ¿no? La pregunta es como boba porque obvio. Y yo veo la forma como Jesús desarrolla estas ideas como si Jesús estuviera diciendo pues, ideas obvias, como que es algo que no tengo que explicarles, pero ¿por qué tengo que explicárselos? ¿No? Es el mensaje de lo obvio. Ustedes son la sal de la tierra y obviamente como sal de la tierra ustedes no pueden perder su sabor. No pueden ser una sal sin sabor. Obvio. Ustedes son la luz de este mundo y si son la luz, pues la luz es para utilizarla en medio de la oscuridad, no para esconderla. Obvio. ¿No? Y uno dice, pues sí, pues obvio. Y a veces pensando en el texto uno dice, pues, ¿por qué como tanta redundancia si es obvio? Pues que si soy sal no puedo perder el sabor, que si tengo una luz para alumbrar la oscuridad pues tengo que alumbrar. Es obvio. Ahora la cuestión es que muchas veces nosotros sabiendo muchas cosas que son obvias, no las hacemos. Y el mensaje de lo obvio tiene que ver con eso. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entender todas esas cosas que son obvias, pero más que entenderlas, hacerlas, compadre, vivirlas realmente? Hay muchas cosas que desde lo espiritual nosotros sabemos que son obvias, pero si sabemos que son obvias, ¿por qué no las vivimos? ¿Por qué no reaccionamos como tal? ¿Por qué no las hacemos como el Señor estaría esperando como el Señor está esperando que las hagamos? Sí, es obvio. Ahora, dejando la idea de lo obvio, vamos a mirar lo que Jesús dice acerca de estas dos cosas, ¿no? Y es con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo en el que estamos viviendo. Lo primero que dice en el versículo 13 del capítulo 5, lo voy a leer en esta traducción que es la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor,
¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Directamente le dice a la gente que está queriendo convertirse en sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y sí, si el Señor, si estás aceptando ese llamado a ser, bueno, listo, quiero dejar de ser parte de la multitud, quiero convertirme en un discípulo, hay algo básico que tienes que entender: tú eres la sal de la tierra. Ya hemos hablado y hemos explicado, obviamente, la sal en los tiempos de Jesús y en nuestros tiempos sigue cumpliendo dos funciones: una de sazonar, es decir, de dar sabor, y otra de preservar. Como ellos no tenían nevera, la forma de preservar los alimentos era impregnándolas de sal, y de esa forma, sobre todo las carnes, de esa forma las carnes se preservaban por más tiempo. Entonces la sal no permitía que esas carnes se pudrieran, y la sal también sazonaba, le daba un mejor sabor a la comida, y es el llamado que sigue estando presente, que al estar en esta tierra nosotros le demos un sabor diferente a esta tierra que es insípida y que necesita sabor, y que nosotros preservemos a esta tierra que se está pudriendo desde lo moral, desde la ética, que podamos cumplir esa función. Pero hay algo muy interesante que dice el texto que no es tan común para nosotros, y es cuando habla, dice que y si la sal perdiere su sabor. Que creo que ni usted ni yo conocemos una sal que no tiene sabor. La sal, como la compramos y como nos llega a nosotros, es una sal que ya ha sido procesada, es una sal que ya viene lista para echarle a la comida. Y yo no conozco una sal que no sepa a sal, o no conozco una sal que pueda perder su sabor. Y hay algo interesante. Tengo un discípulo, Jonathan, uno de los muchachos del grupo de jóvenes, con él hemos estado estudiando este texto, y Jonathan se encontró un artículo que nos pareció muy interesante sobre esta idea. Los judíos del tiempo de Jesús no recibían la sal como nosotros la recibimos en un empaque bonito que dice Refisal, con el patrocinio de Refisal. No. La sal a ellos les llegaba de lo que era conocido como el mar muerto o el mar salado. Y les llegaba como en forma de roca o en forma de arena, pero esa sal tenía que ser procesada porque venía mezclada con otras cosas. Alguna venía con mucha tierra, alguna venía con mucha arena. Así que los judíos recibían la sal, pero tenían que procesar la sal antes de usarla. Parece que la echaban como en agua y en unos recipientes que permitían que saliera la sal que ellos iban a utilizar. Pero en ese proceso de utilizar la sal que extraían para usar, tenían que volver a dividir esa sal. Y lo hacían porque en el proceso había una sal que salía que perdía su propiedad de sazonar, de dar sabor. Era una sal que se convertía en una sal amarga. Entonces tenían que separar la sal amarga de la sal buena, la sal que ellos iban a utilizar. Y esta sal amarga no la podían botar en cualquier lugar, es decir, como era una región agrícola donde se cultivaba mucho, no podían arrojar esta sal amarga a los lugares donde habían sembrados de comida, porque si la echaban ahí, entonces esta tierra se convertía en una tierra estéril. Entonces lo que hacían normalmente era que la botaban en las carreteras, la sal que no servía, la sal amarga, la botaban en las carreteras por donde generalmente la gente pasaba caminando. Y al pasar la gente caminando, esto se iba convirtiendo como en una especie de asfalto en las calles. Y muchas de las calles, en el contexto del que Jesús está hablando, eran cubiertas por este tipo de sal. Pero una sal que ya no servía para nada. Para lo único que servía era para la carretera, por donde la gente pasaba, por donde la gente caminaba.
Y esto es algo que tenemos que mirar, porque se convierte en algo muy interesante al momento de entender lo que Jesús está queriendo transmitir, porque cada vez que Jesús utiliza figuras, lo que está queriendo es generar una conexión con algo a la que la gente que Él está hablando ha vivido, en este caso la sal. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de este mundo, lo que se viene a la cabeza de la gente que los está escuchando, de la gente que está escuchando a Jesús, es el proceso por el que tiene que pasar la sal. Si yo soy la sal, necesito entender que también tengo que ser procesado. Si yo soy la sal de esta tierra, necesito entender que necesito pasar por procesos donde Jesús va a escoger en mi vida lo que está produciendo amargura y lo va a sacar y va a dejar dentro de mí la sal que sí sirve y la sal que sí da verdadero sabor. La cuestión es que muchos de nosotros pretendemos ser sal sin sacar de nuestra vida ese tipo de sal que nos sirve, ese tipo de sal que trae amargura. Estamos intentando sazonar este mundo con una sal que el único sabor que produce es un sabor amargo. Si alcanzamos a entender la profundidad que hay en la idea que Jesús desarrolla con respecto a la sal. Ustedes son la sal de este mundo. Sí, damos sabor, preservamos, pero también entendemos que Jesús nos está diciendo, también tienen que ser procesados. Como la sal es procesada, ustedes también necesitan ser procesados, porque hay muchas impurezas que necesita ser escogida, que necesita ser identificada y que necesita ser botada. Hay muchas cosas en nuestra vida que para lo único que sirven es para que la gente las pisotee, para eliminar, porque no sirve. ¿Y saben qué es lo que hacemos cuando tratamos de ser sal sin escoger la sal buena de la sal mala? Que lo que hacemos es que lo que tratamos de sazonar lo convertimos en algo estéril. Dañamos lo que tratamos de sazonar. Por eso cuando el Señor nos dice, ustedes son la sal de esta tierra, también nos está llamando a entender que necesitamos ser procesados. Necesitamos ser procesados por Él. Y esto se conecta mucho con lo que hablamos la semana pasada, donde hablábamos del sufrimiento, donde decíamos que ser discípulo también tiene que ver con el sufrimiento, pero que el Señor está cambiando los papeles. Está diciendo, sí, ustedes van a sufrir, pero siéntanse afortunados, bienaventurados cuando sufran, cuando los persigan por causa de mi nombre, porque el reino de los cielos a ustedes les va a pertenecer. Hay una cantidad de promesas que el Señor dice con respecto al sufrimiento. Quizás el sufrimiento sea el proceso por el que muchos de nosotros tengamos que pasar, por el que muchos de nosotros estemos pasando, pero en realidad ese sufrimiento no es más que ese proceso al que el Señor nos ha llevado o nos está llevando para escoger lo que sirve y para que podamos identificar lo que no sirve y sacarlo, botarlo, para poder sazonar, para poder preservar y hacerlo bien. Ustedes son la sal de este mundo. Y ustedes son la sal de este mundo. Y dice también, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la luz de esta tierra. Solamente cuando entendemos lo que significa ser sal y cuando sabemos que tenemos una buena sal para dar a este mundo, es cuando yo puedo dar luz de verdad. Yo soy encendido para alumbrar a personas que no tienen la luz que el Señor ha puesto en nosotros y ayudarlos también. Y si usted mira el versículo 15, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino que se pone sobre el candelero, sobre algo visible,
y alumbra a todos los que están en casa. Me gusta mucho la referencia que Jesús utiliza aquí, o el primer lugar que Jesús nombra donde tenemos que alumbrar: nuestra casa. Nuestra casa. Muy probablemente muchos de nosotros estamos dando en nuestra casa una sal, o estamos intentando sazonar nuestra casa con una sal que lo único que está produciendo es esterilidad. Estamos procurando ser sal en nuestra casa desde esa sal amarga, desde la amargura, desde la rabia, desde la inconformidad. Pero el Señor nos llama a ser una luz verdadera, una luz que produzca frutos, una luz que bendiga a las otras personas. Y el inicio para hacer luz y para dar luz está en nuestra casa, está ahí en casa. Y termina diciendo el versículo 16: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es la forma en la que vamos a dar a conocer a Jesús, a través de nuestro carácter, a través de esa capacidad que desarrollemos para dejar que el Señor nos procese, para decirle: bueno, Señor, ven y procésame. Yo me meto en el camino de ser tu discípulo, quiero aprender, y si en este proceso de aprender necesito ser procesado, procésame y muéstrame qué tengo que tirar fuera de mi casa, que no sirve. Y que puedas aceptar esa invitación, ese desafío, ese reto, dirían los muchachos de hoy, ese challenge, ese desafío que el Señor nos hace. El segundo llamado que el Señor Jesús está haciendo para aquellos que quieren seguirles es ese: un llamado a entender que ser discípulo implica ser sal, que ser discípulo implica ser luz. Estamos llamados a sazonar, estamos llamados a pasar por un proceso, estamos llamados a alumbrar con nuestras buenas obras, ayudando al que está necesitado, orando por el que está triste, acompañando al que está, al que necesita consuelo. Estamos llamados a hacer sal y a hacer luz. Oro para que el Señor te ayude, para que el Señor me ayude. Oro para que el Señor te bendiga. Oro para que el Señor te guarde. Oro para que el Señor te dé el valor de dejar de ser parte de la multitud. Puedas tener la valentía de arriesgarte a convertirte en un verdadero discípulo. Un discípulo que sigue a Jesús porque quiere aprender lo que el gran maestro sabe. Pero no solamente quiere aprenderlo, sino que quiere hacer lo que el maestro nos enseña. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por la profundidad de tu palabra que llega a lo profundo de nuestro corazón. Y yo te pido que nos levantes en esta hora, que nos ayudes, porque es muy cómodo quedarnos en la multitud donde todos están viviendo esa espiritualidad acomodada a mí, a mi horario, a mis deseos. Pero tu palabra nos llama a incomodarnos un poquito y a convertirnos en discípulos que quieren perseguirte, que quieren aprender de ti y que quieren hacer lo que tú propones. Ayúdanos, tómanos en tus manos y abrázanos, por favor. Y que tu palabra nos ayude a cambiar y a reestructurar la forma como vivimos nuestro cristianismo, la forma como te seguimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás conectado por primera vez con nosotros y la palabra del Señor en algo te ha hablado, quisiéramos ayudarte a conocer a Jesús. Quisiéramos brindarte algunas herramientas para que puedas acercarte más al Señor y para que puedas
involucrarte en un proceso donde te expones al Señor y rindes todo lo que eres para Él. Si es así y quisieras saber de qué te estamos hablando, puedes dejarnos un mensaje, puedes comunicarte con nosotros. Estamos teniendo un estudio todos los miércoles a las 8 de la noche, donde estamos creciendo como discípulos, estamos hablando de los elementos básicos del cristianismo, y sería bueno que nos pudieras acompañar y que crecieras con nosotros. Iglesia, Dios les bendiga. Seguimos creciendo como discípulos y vamos a observar el siguiente video. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Bueno, y estamos llegando al final de esta transmisión. Damos gracias al Señor por habernos regalado un día más de vida y la oportunidad de encontrarnos en este lugar. Sí, fue súper chévere estar en esta transmisión. A mí me gustó mucho. Niños, recuerden que nos estamos conectando los sábados a las 4. Ya no son los viernes, ahora son los sábados a las 4 de la tarde. Jóvenes, recuerden que nos estamos conectando el martes y los sábados. Bueno, y como lo ha dicho toda la familia, de verdad fue un muy buen tiempo. Chévere, muy bueno saber que ustedes están conectados con nosotros y saber que nosotros también estamos aquí conectándonos con ustedes. Nos vemos el próximo domingo también. El miércoles a las 6:30 estamos conectándonos para tener un tiempo de oración. Y el próximo domingo otra vez a las 10 de la mañana. Invítese a alguien, comprometa a alguien para que se conecte. Dígale que le gasta la gaseosa, que le gasta la menta, que le gasta algo, pero invítale, hagamos evangelismo también a través de estos espacios. Así es, y vamos preparándonos desde ya para el Día Nacional de Misiones. Así que vaya orando, vaya pensando a quién va a invitar para esa transmisión. Va a haber una transmisión nacional donde todo Igleico vamos a estar reunidos juntos con el propósito de compartir las buenas nuevas de salvación. Así que desde ya prepare una ofrenda especial para ese día, prepare desde ya una invitación bien chévere para que alguien, aparte de su familia, algún conocido, algún amigo, pueda escuchar ese día la palabra del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, que puedan ver a Dios en Chao, todo lo que iglesia. hacen y son. Dios les bendiga. Chao. En tiempos del coronavirus. ¿Qué creyeron, iglesia? ¿Que este domingo no iba a haber una nueva ronda? No, señor. Viene una nueva ronda, así que pendientes de las preguntas. ¡El reto de la lava de losa! Pregunta 10. ¿Qué parentesco tenía Jetro con Moisés? A. Era su hijo. B. Era su primo. C. Era su suegro. D. Era su yerno. Tienes 10 segundos para responder la alternativa correcta. Y la respuesta correcta es la letra C. Si no me crees, lee Éxodo capítulo 3, verso 1. Ahí dice claramente que Jetro era el suegro de Moisés. Pregunta número 9. ¿Cuánto tiempo vivieron los hijos de Israel en Egipto? A. 400 años. B. 410 años. C. 420 años. D. 430 años.
Y Cristiano Curioso, tus 10 segundos comienzan ahora. La respuesta correcta, Cristiano Curioso, es la letra D, 430 años. Ve a Éxodo 12:40 y de ahí cuando dice que los hijos de Israel vivieron en Egipto 430 años. Pregunta número 8. ¿Cómo se llama el lugar al cual huyó Moisés luego de haber asesinado a un egipcio? A. Sinaí, B. Horeb, C. Madián, D. Siquén. Tienes 10 segundotes para responder. Y la respuesta correcta, Cristiano Curioso, es la alternativa C, Madián. Si no me crees, ve a Éxodo capítulo 2, verso 15. Pregunta número 7. ¿Por cuánto tiempo fue escondido el pequeño Moisés para no ser asesinado por el faraón? A. 2 meses, B. 3 meses, C. 4 meses, D. 5 meses. Tu tiempo, Cristiano Curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra B, 3 meses. Ve a Éxodo capítulo 2, verso 2. Ahí se dice claramente que la mamá de Moisés lo escondió por 3 meses. Pregunta 6. ¿Cuál era el otro nombre de Jetro, el suegro de Moisés? A. Abel, B. Abdiel, C. Natanael, D. Reuel. Y tu tiempo, Cristiano Curioso, comienza ahora. La respuesta correcta, Cristiano Curioso, es la letra D. En Éxodo capítulo 2, verso 18, se habla acerca de Reuel como el suegro de Moisés. Entonces, el segundo nombre o el otro nombre de Jetro fue Reuel. Pregunta 5. ¿Por cuánto tiempo comieron los israelitas el maná dado por Dios? A. 30 años, B. 40 años, C. 50 años y D. 60 años. Tienes 10 segundos para contestar. Y la respuesta correcta, Cristiano Curioso, es la letra B. En Éxodo capítulo 16, verso 35, se nos dice que los israelitas comieron el maná dado por Dios durante 40 años. ¡Qué rico ha de haber sido el maná! Pregunta número 4. ¿Cómo se llamó el monte donde murió Moisés? A. Nebo, B. Sinaí, C. Carmelo, D. Horeb. Tienes 10 segundos para poder marcar la alternativa correcta. Y la respuesta, Cristiano Curioso, es la letra A, el monte Nebo. Ve a Deuteronomio 34, del 1 al 5, y ahí podrás leer que Moisés murió en este monte, el monte Nebo. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Moisés? A. Aarón, B. Gerson, C. Eliezer, D. Josué. A ver, Cristiano Curioso, tu tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra B, Gerson. Si no me crees, ve a Éxodo capítulo 2, verso 22. Ahí se dice que Gerson fue el primer hijo de Moisés. Entramos a las 2 últimas preguntas. Pregunta 2. ¿Cuál fue la 9ª plaga enviada a Egipto? A. Tinieblas y oscuridad, B. Piojos, C. Ranas, D. Granizo y fuego. Tienes 10 segundos para poder contestar, Cristiano Curioso. Y la respuesta correcta es la letra A,
tinieblas y oscuridad. En Éxodo capítulo 10, verso 22, se nos dice que la novena plaga que envió Dios a Egipto fueron las tinieblas y la oscuridad. Y finalmente, Cristiano Curioso, la pregunta número 1. ¿De qué accesorios o cosas fue hecho el becerro de oro? A. Anillos. B. Collares. C. Aretes. D. Brazaletes. Tienes 10 segundos para responder, Cristiano Curioso. Y la respuesta correcta es la letra C, aretes. En Éxodo 32, verso 3, se nos dice que este becerro de oro al cual adoró en un arranque de idolatría el pueblo de Israel fue hecho en base a aretes. En tiempos del coronavirus, ayúdame a ser feliz. Si levantas la voz, que sea para decirme te amo. Si gritas, que sea de alegría. Si levantas tu mano frente a mí, que sea para abrazarme. En tiempos difíciles, el amor y la unidad son la respuesta. Juguemos juntos, te lo agradeceré. Enséñame con calma, lo aprenderé. Hablemos cuando estés tranquilo, te escucharé. Soy un niño, estoy creciendo de tu mano. Aprendo con tu ejemplo, corrígeme con amor, dame reglas claras, te necesito. Te necesito. Trabajemos juntos por una sana convivencia y tendremos un hogar feliz. Yo amo el buen trato. ¿Y tú? Un nuevo comienzo por la iglesia que soñamos.